La ciudad flotante de Belcaris, suspendida por poderosas hélices gravitacionales, era una prisión disfrazada de civilización. Desde las alturas, parecía un diamante celestial en constante movimiento, pero dentro de sus muros herrumbrosos y estructuras de metal vibrante, los gritos apagados eran moneda corriente. El mercado central, cubierto por techos oxidados y soportado por columnas de concreto agrietado, era el corazón podrido de ese mundo. Allí, los seres vivos eran comprados y vendidos como mercancía desechable. Entre los gritos de los comerciantes y el olor a aceite viejo, una figura destacaba entre la suciedad. Ella no debía estar allí. Iridia, hija del clan estelar de Arsec, descendiente directa de la sangre real de Litaria, se encontraba de rodillas, con la frente apenas alzada, observando a la multitud con ojos que no pedían piedad, sino justicia. Su rostro, aunque cubierto de polvo, aún conservaba la belleza imponente de su linaje. Pero la corona de su orgullo había sido sustituida por cadenas en los tobillos y una cuerda improvisada que sujetaba su cabello, transformado en una correa de humillación. Los soldados que la rodeaban no eran de su especie. Eran híbridos, bastardos de conquista y guerra, criados para obedecer sin alma. Uno de ellos la arrastraba de los cabellos como a un animal indomable. Su risa era gruesa y asquerosa, y su voz resonaba por encima del barullo. Mírala, aún cree que es especial. Como si no supiera que ya es carne barata para los capitanes de sangre. La risa de los demás se sumó. Algunos espectadores se apartaron, incómodos. Otros se quedaron, expectantes, disfrutando del espectáculo como si fuera parte del entretenimiento diario. Iridia apretó los dientes. Su tobillo dolía, había sido golpeada para que no huyera. Su vestido ceremonial, arrancado y desgarrado, colgaba en jirones, pero su dignidad permanecía intacta. Su aliento era corto, pero su fuego interior no se apagaba. Y fue en ese momento, justo cuando uno de los soldados alzó la bota para patearla por detrás, que una voz diferente rompió el aire. «Suelta su cabello». No fue un grito. No fue una amenaza. Fue una orden calma, tan firme como la estructura misma de Belcaris. La multitud se giró. Nadie esperaba que alguien hablara. Nadie, menos aún, que fuera un humano. Tomás estaba allí, de pie, entre cajas de suministros y redes colgantes, con una chaqueta de piloto gastada y botas cubiertas de hollín. Su cabello oscuro caía ligeramente sobre sus cejas, y la cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda parecía hablar más que él. Nadie sabía de qué sector venía. Era uno de tantos refugiados del conflicto estelar, sin clan, sin nombre importante. Pero su mirada era la de alguien que había visto cosas peores que este mercado maldito. Y no estaba dispuesto a presenciar ni un segundo más de aquella escena. El híbrido se detuvo, sorprendido, luego sonrió mostrando los dientes. «¿Qué dijiste, basura terrestre?» Tomás repitió sin alterar el tono. «Suelta su cabello». Ahora. El silencio se hizo más pesado que el smog que envolvía las calles. Incluso Iridia parpadeó, atónita. ¿Un humano, defendiéndola? ¿A ella? Había visto muchos humanos en las celdas, temerosos, cabizbajos, resignados a sus destinos. Pero ese no parecía uno más del montón. Había algo en él. Algo, intacto. El soldado escupió hacia un lado y se acercó con el pecho inflado. ¿Crees que vas a intimidarme? ¿A mí? ¿Tú? Fue rápido. Lo empujó con violencia hacia una caja de metal, haciendo crujir el contenido de su mochila contra el hierro. Pero Tomás no se quedó en el suelo. Se levantó con un movimiento ágil, como si el dolor le fuera ajeno, y lo miró con calma. Nadie tuvo tiempo de reaccionar cuando el puño del humano impactó directamente en el rostro del híbrido. Un golpe seco, preciso, que hizo tambalear al grandulón. La sorpresa fue tan general que ni siquiera los otros dos guardias actuaron de inmediato. Iridia sintió que su pecho se expandía. Su captor cayó hacia atrás, sujetándose la mandíbula. Tomás avanzó un paso, y algo brilló en su mano. No era un arma. Era una chispa. Una descarga de energía pura que recorrió su brazo y se disparó en línea recta, derribando a los otros soldados como si fueran muñecos. Todos los presentes retrocedieron con pánico. Iridia no entendía. Esa energía no era tecnología conocida. No era magia. Era algo ancestral. O prohibido. Él se acercó sin miedo. Se agachó, rompiendo la cuerda con un pequeño cuchillo de servicio, y la miró por fin a los ojos. Sus palabras no fueron dulces, pero sí cargadas de un respeto profundo. No eres una bestia. Nadie va a arrastrarte más. Ella tragó saliva, confundida,
herida, pero por primera vez en semanas, su mirada brilló con una chispa distinta al odio. No supo por qué permitió que él la alzara en brazos, pero lo hizo. Se sostuvo de su cuello, mientras él caminaba entre los restos de la pelea, evadiendo a los soldados que apenas se reponían, sin mirar atrás. La gente se hacía a un lado, como si un huracán silencioso avanzara. Tomás la llevó a través de callejones húmedos, plataformas flotantes y túneles oxidados hasta perderse en el laberinto inferior. Y allí, cuando se detuvieron al fin, entre los zumbidos de los motores viejos y las luces intermitentes de emergencia, ella susurró en voz baja, por primera vez desde su captura. ¿Por qué lo hiciste? Tomás la observó, con los ojos entrecerrados. Su respiración era estable. Su cuerpo, aún cubierto de sangre y polvo, no mostraba cansancio. Porque todos los demás no hicieron nada. Y yo no soy como ellos. Iridia no dijo más. Se quedó en silencio, recostada contra su pecho, sintiendo el calor de su cuerpo humano y la vibración extraña de aquella energía que aún residía en su piel. Por primera vez en mucho tiempo, no deseaba escapar. Quería quedarse. Y entender quién era en realidad aquel humano que acababa de encender la chispa de algo que ni siquiera ella creía posible. No sabía si era libertad, amor, o algo aún más peligroso. Pero lo averiguaría. La humedad del subsuelo de Belcaris era asfixiante. El metal oxidado de las paredes desprendía un hedor a óxido viejo y a recuerdos podridos. Goteaban fluidos desconocidos desde las tuberías, y cada paso que Tomás daba resonaba en la oscuridad como si despertara a criaturas que aún no se atrevían a mostrarse. La ciudad superior bullía con caos, con órdenes gritadas por soldados buscando a los responsables del altercado. Pero en esos pasillos hundidos, todo estaba en silencio. Solo ellos dos, respirando con dificultad. Iridia apenas podía mantenerse de pie. Aunque Tomás la había cargado gran parte del trayecto, insistió en caminar los últimos tramos. Su tobillo aún dolía, pero su orgullo pesaba más. Aún llevaba polvo y sangre en el rostro, pero su mirada se mantenía firme, como una llama que no se rinde aunque el viento sople en su contra. Tomás no hacía preguntas. Caminaba por los pasadizos con determinación, como si ya hubiera recorrido esas rutas cientos de veces. En realidad, nunca había estado allí antes, pero su instinto, afilado por años de supervivencia en mundos que devoraban a los débiles, le guiaba como un animal que olía la salida. Finalmente, llegaron a una compuerta oxidada. Era vieja, sellada por el abandono, cubierta por lianas artificiales y grafitis olvidados. Tomás se agachó, activó un pequeño panel escondido bajo el suelo y un chasquido eléctrico resonó como un disparo. La compuerta se abrió lentamente, revelando una sala oscura apenas iluminada por un núcleo energético casi muerto. Allí dentro, todo era rudimentario pero funcional. Una camilla improvisada con mantas térmicas. Un generador de agua reciclada. Un dron médico desactivado. Y en la esquina, una cápsula de escape desmantelada que había convertido en su refugio. Iridia se dejó caer en el suelo acolchado. Su cuerpo tiritaba. No por frío, sino por la mezcla de agotamiento, rabia contenida y algo nuevo que no quería nombrar. Tomás, sin decir una palabra, buscó entre sus cosas y encendió una pequeña luz azulada. Luego se arrodilló frente a ella con un paño limpio y un frasco de antiséptico. Ella lo miró con desconfianza cuando intentó acercarse a su rostro. «No necesito que me limpies», murmuró con voz ronca. «Tienes sangre en la ceja. Estás cerca del ojo». Iridia apretó los labios, pero no se apartó. Sus pupilas doradas brillaban a la tenue luz. Lo observó mientras se limpiaba con cuidado, sin rozarla más de lo necesario. Su respiración era constante. Sus manos no temblaban. «No pareces un esclavo», dijo de pronto, rompiendo el silencio espeso. «No lo soy», respondió él sin mirarla. «Entonces, ¿qué eres?» Tomás no respondió de inmediato. Guardó el paño ensangrentado y se sentó en el suelo, de espaldas contra la cápsula metálica. Sus ojos se perdieron en el techo oscuro. «Soy lo que queda de algo que ya no existe», dijo finalmente. «Un piloto sin nave. Un soldado sin guerra. Un hijo sin planeta». Iridia inclinó ligeramente la cabeza. Por primera vez, la arrogancia típica de su linaje se disolvía en algo más suave. Vulnerabilidad. Había algo en la voz de Tomás que le atravesaba la piel, que le hablaba en un lenguaje que no necesitaba traducción. «¿Por qué hiciste lo que hiciste allá arriba?» Él la miró. Esta vez, con intensidad. Porque estaba harto de ver cómo todos miraban para otro lado. Porque nadie debería ser tratado como fuiste tratada.
Y porque cuando vi tus ojos, supe que no eras como ellos creían. Iridia bajó la mirada. Por dentro, se estremecía. No estaba acostumbrada a esa clase de palabras. En su mundo, todo era deber, protocolo, alianzas estratégicas. Nadie hablaba así. Nadie la miraba así. Me llamo Iridia, dijo en voz baja. Ya lo sabía, respondió Tomás. ¿Cómo? Los tuyos son leyenda. Vi tu símbolo tatuado en el hombro cuando intentabas cubrirlo con los restos de tu vestido. Ella sonrió apenas. Una sonrisa triste. Eres observador. Y tú eres más fuerte de lo que dejas ver, añadió él. Pero también estás rota por dentro. Lo veo en tus gestos, en tu silencio. No soy un sabio, pero sé reconocer a alguien que finge estar completa cuando está a punto de quebrarse. Sus palabras la tocaron como cuchillas dulces. Dolían, pero eran necesarias. ¿Y tú? Preguntó ella en un susurro. ¿Estás roto también? No. Estoy vacío. Es diferente. El silencio volvió a caer sobre ellos, pesado, incómodo, íntimo. Iridia se acercó apenas, hasta quedar a centímetros de él. Lo observó con detenimiento, desde la cicatriz hasta la forma en que sus dedos jugaban con un anillo de metal viejo colgado de su cuello. No pareces vacío, murmuró. Tomás la miró, pero esta vez no dijo nada. No hizo falta. Iridia levantó una mano temblorosa y, con la yema de sus dedos, tocó su rostro. El contacto fue leve, casi imperceptible, pero fue suficiente. Sus cuerpos no se movieron más. Permanecieron así, respirando juntos en la oscuridad, en un refugio improvisado bajo una ciudad podrida, mientras en el exterior estallaban las alarmas y los drones comenzaban a peinar los sectores inferiores. El sistema los buscaba. Los quería muertos. O peor, separados. Pero en ese momento, lo único que importaba era el calor compartido. El silencio compartido. El inicio de algo que aún no entendían, pero que crecía dentro de ellos como una semilla plantada con furia. Una semilla de fuego. Una promesa silenciosa. Y muy pronto, cuando las puertas se rompieran y los soldados descendieran como ratas hambrientas, esa promesa no se escondería más. Porque Iridia no era solo una prisionera. Y Tomás no era solo un humano. La lucha aún no había comenzado. Pero la chispa ya estaba ardiendo. El amanecer nunca llegaba a los niveles inferiores de Belcaris. Allí no había sol, ni cielo, ni tiempo. Solo luces parpadeantes, motores exhalando vapor tóxico, y sombras que se arrastraban entre los restos de una civilización sin alma. Pero dentro del escondite de Tomás, algo parecido a una nueva luz comenzaba a crecer, cálida, vulnerable, inquietante. Iridia despertó antes que él. No había dormido realmente, solo había cerrado los ojos durante algunas horas mientras su mente aún revivía cada arrastre, cada golpe, cada mirada que le devolvía su reflejo humillado. Pero algo era distinto ahora. Ya no se sentía sola. La sensación le resultaba tan ajena como perturbadora. Sentada sobre la manta térmica, lo observó en silencio. Tomás dormía con el ceño ligeramente fruncido, como si ni en sus sueños pudiera escapar del peso que cargaba. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho, el anillo metálico aún colgando de su cuello, brillando apenas con la luz azul del generador. En su piel había cicatrices, algunas nuevas, otras viejas, pero cada una parecía contar una historia. Él no era un salvador. Era un sobreviviente. Iridia se inclinó hacia él, sin saber por qué. Solo quería sentir su aliento, confirmar que aún respiraba. El olor a sudor seco y metal la envolvió. Era extraño. Humano. Honesto. No tenía perfumes, ni capas de feromonas químicas, ni códigos de nobleza en su piel. Y aún así, era la primera presencia que no la hacía sentir rota. Cuando Tomás abrió los ojos, ella ya estaba de pie, observando la cápsula de escape convertida en refugio. Él se incorporó sin sobresaltarse. Se frotó el rostro, gruñó ligeramente y se acercó al contenedor de agua reciclada. Bebió sin mirar, como si su cuerpo funcionara por inercia. Anoche soñabas con fuego, dijo Iridia, sin girarse. Él se quedó quieto. ¿Hablé dormido? No. Pero tu rostro, gritaba. Tomás la miró por unos segundos, luego suspiró profundamente. La mayoría de las cosas que amo ardieron antes de que pudiera salvarlas. Ella se volteó para enfrentarlo. Sus ojos dorados reflejaban la tristeza, pero también la furia. Y una chispa que había estado creciendo desde el primer momento en que él la defendió. No me salvaste porque soy importante, afirmó con voz baja,
pero firme. Me salvaste porque estás harto de ver arder el mundo sin hacer nada. Tal vez sí. Entonces déjame arder contigo, susurró ella. Las palabras quedaron flotando en el aire como un secreto sagrado. Ninguno sabía cómo continuar. No había precedentes. No había protocolo para lo que estaban sintiendo. Solo un nudo en el pecho, una necesidad urgente de contacto, de calor, de algo que les recordara que estaban vivos y que aún podían elegir. Él se acercó. No con deseo carnal, sino con algo más profundo. Un impulso antiguo, más allá de especie, linaje o lenguaje. A centímetros de ella, Tomás extendió la mano. No la tocó. Solo la dejó allí, abierta. Podemos arder juntos. Pero si lo hacemos, no hay vuelta atrás. Iridia cerró los ojos un instante. Luego puso su mano sobre la de él. Sus dedos eran más fríos, más delgados, pero encajaban. Como si el universo, en uno de sus caprichos, hubiera decidido que esos dos mundos, tan distintos, debían encontrarse justo ahora. El contacto lo sacudió. Literalmente. Un pulso recorrió el espacio entre sus cuerpos. Como si una energía contenida buscara liberarse. La cápsula crujió. Las luces titilaron. El núcleo vibró como si detectara una conexión no registrada en sus sistemas. Ambos se apartaron con brusquedad, sorprendidos. El aire zumbaba. ¿Lo sentiste?, preguntó ella, jadeando. No sé qué fue, pero sí. Lo sentí. Eso no era humano, dijo ella. Ni tampoco litariano. Tomás apretó la mandíbula. Caminó hasta la consola improvisada que había instalado y revisó los sensores. Una señal pulsaba en la frecuencia de emergencia, una que no había activado él. Frunció el ceño. Algo detectó ese pulso, murmuró. No sé si fue una señal biológica, emocional o tecnológica, pero alguien allá arriba ahora sabe que estás viva. Iridia se tensó. Y tú con vida, eres una amenaza, añadió ella, terminando el pensamiento. ¿Tienes idea de quién podría haber enviado esa alerta? No un enemigo. No uno abierto, al menos. Alguien en el consejo, o uno de los cazadores de linaje. No todos querían que yo regresara con vida. Muchos se beneficiaron de mi silencio. Tomás la observó. Ya no era solo una princesa herida. Era un arma latente, una amenaza política. Y si él estaba ahora en su órbita, no tardarían en venir también por él. Debemos movernos. Ya no es seguro quedarnos aquí. ¿A dónde? Él no respondió con palabras. Se dirigió al fondo de la cápsula y levantó una placa del suelo. Debajo había un compartimiento con una mochila reforzada, un mapa holográfico y un arma de plasma improvisada, construida a partir de restos de drones. Todo estaba preparado desde antes de conocerla. No planeabas quedarte aquí para siempre, dijo Iridia, sorprendida. Uno nunca planea nada en Belcaris. Pero siempre debes tener una ruta de escape. ¿Y ahora piensas huir conmigo? Tomás la miró. Se acercó lentamente, hasta que quedaron frente a frente, tan cerca que su aliento rozaba su piel. No estoy huyendo, dijo con voz grave. Estoy empezando a luchar. Pero no pienso hacerlo sin ti. El mapa se iluminó entre ellos. Una zona prohibida del anillo inferior brillaba en rojo. Antiguas instalaciones de los primeros colonos, clausuradas por el gobierno central. Nadie iba allí. Nadie regresaba. ¿Es eso?, preguntó Iridia, mirando el mapa. Un campo de pruebas olvidado. Pero hay un núcleo de poder antiguo, algo que no pertenece a esta era. Lo encontré hace años, pero estaba sellado. No tenía acceso. Hasta ahora. Ella lo comprendió de inmediato. ¿Crees que lo que ocurrió entre nosotros, esa descarga, puede activarlo? No lo creo. Lo sé. Iridia sintió que su piel se erizaba. El destino que había creído destruido ahora se ramificaba en todas direcciones. Con Tomás. Con esta conexión inexplicable. Con esta lucha que apenas comenzaba. Y muy dentro de ella, en lo más profundo de su alma entrenada para gobernar, una certeza surgió como una llama nueva. El mundo superior creía haberla quebrado. Pero lo único que habían logrado era empujarla hacia los brazos del único hombre dispuesto a arder con ella. Y cuando todo ardiera de verdad, ninguno de los que la encadenaron reconocería lo que se había alzado de las cenizas. El camino hacia las ruinas del campo de pruebas era como atravesar las entrañas de una bestia moribunda. Belcaris se descomponía en capas, y cuanto más profundo descendían, más primitiva y hostil se volvía la ciudad.
Había sectores donde la gravedad fluctuaba sin control, donde los sistemas de soporte de vida crujían como huesos viejos, donde los mapas dejaban de tener sentido y la oscuridad se convertía en el único guía confiable. Tomás se movía con la precisión de quien había crecido en los márgenes del caos. Iridia, aunque herida, no se quedaba atrás. Había amarrado su tobillo con una venda térmica, y cada paso era un recordatorio de lo que había sufrido, pero también de lo que había resistido. El dolor ya no la limitaba. Lo abrazaba como parte de su identidad. Durante horas no hablaron. Solo avanzaban entre tuberías rotas, muros desconchados, techos que goteaban residuos fluorescentes y zonas donde las luces de emergencia titilaban como si aún tuvieran miedo de encenderse. Los drones rastreadores pasaban por encima, ciegos ante las rutas subterráneas que Tomás conocía gracias a planos antiguos robados de un cuartel técnico muchos siglos atrás. En un momento, se detuvieron bajo una compuerta circular oxidada, marcada con símbolos olvidados. No había sonido. Solo un zumbido bajo, profundo, que parecía venir desde las profundidades mismas del metal. «Estamos cerca», susurró Tomás. «¿Qué era este sitio?», preguntó Iridia, tocando los grabados en la pared. «Un laboratorio de convergencia. Aquí experimentaban con biotecnología pregaláctica, intentando fusionar energía psiónica con materia viva. Fracasaron. O al menos eso dijeron. ¿Y tú crees que no fue un fracaso? Creo que lo que sea que construyeron aquí, lo superó». Iridia entrecerró los ojos. «¿Y por qué quieres entrar?». Tomás no respondió de inmediato. La miró con una expresión que no había mostrado antes. No era arrogancia, ni rabia. Era hambre. Una sed profunda de algo más grande, más vasto, más real. Porque lo que somos tú y yo, no es normal. Y esa descarga no fue azar. Hay algo dentro de nosotros. Algo que despierta cuando estamos juntos. Ella se quedó callada. Sentía lo mismo. Desde que lo tocó, desde que sus pieles se conectaron, había algo creciendo bajo la superficie. Como si una voz antigua, enterrada en su sangre, hubiera comenzado a susurrarle su verdadero propósito. Tomás activó la consola oxidada al costado de la compuerta. Los sensores respondieron con lentitud, parpadeando con códigos olvidados. En la pantalla emergió una frase en un idioma que Iridia no reconocía. Pero él sí. Dice, solo 2 portadores podrán abrir la puerta. La miró. «Tócala conmigo». Sin decir nada, Iridia levantó la mano y la apoyó sobre el metal caliente, junto a la de Tomás. En cuanto sus dedos se rozaron, el mundo cambió. Un estallido de energía los atravesó. No era doloroso, pero sí abrumador. Ambos sintieron como si miles de recuerdos, de voces, de imágenes les fueran proyectadas al mismo tiempo. Una historia antigua, de dioses caídos, de pactos rotos, de civilizaciones que respiraban a través de la fusión entre cuerpos y energía pura. Y en medio de todo, un símbolo que palpitaba, un núcleo brillante que necesitaba 2 almas para despertar. La puerta se abrió con un rugido seco, liberando una bocanada de aire encerrado por siglos. Frente a ellos, el pasillo descendía hacia una cámara hexagonal, iluminada por una luz púrpura que no parecía generada por tecnología alguna. El suelo vibraba. Entraron sin hablar. El centro de la sala estaba dominado por una estructura flotante. Era como un corazón de cristal, suspendido por campos gravitacionales rotos, latiendo débilmente. Rodeándolo, restos de antiguos cuerpos, algunos humanos, otros imposibles de clasificar. Eran esqueletos que no murieron por armas. Sus rostros congelados eran de asombro, no de terror. «No es una arma», murmuró Iridia. «Es un vínculo». Tomás se acercó. El corazón vibraba más fuerte a cada paso. Iridia se movió junto a él. Cuando quedaron frente a él, la luz púrpura se volvió blanca, cálida. El núcleo reaccionaba a su presencia, como si los reconociera. Como si los hubiera estado esperando durante siglos. Pero entonces, el temblor. El techo crujió. El aire silbó. Una explosión retumbó en los niveles superiores. Tomás corrió a la consola rota y encendió el radar. Encontraron nuestro rastro. ¿Cuántos? Demasiados. Drones tácticos. Guardias del consejo. Cazadores de linaje. La ciudad entera se había movilizado. No para capturarla. Para erradicarla. Iridia avanzó hacia el núcleo. Se detuvo, miró a Tomás, y extendió su mano. «No van a arrebatarnos esto. No otra vez. Si lo activamos, no sabremos en qué nos convertiremos. No me importa».
Solo dime que no me soltarás. Tomás se acercó, tomó su mano con fuerza, y por primera vez, sus labios se unieron. No fue un beso de deseo. Fue una unión de dos almas rotas, cansadas de ser dominadas, decididas a arder aunque el universo se quemara con ellas. La luz los envolvió. El núcleo estalló en vida. Y en el exterior, mientras las tropas se acercaban, el cielo artificial de Belcaris se rasgó con una onda expansiva invisible. No había marcha atrás. La guerra había comenzado. Y esta vez, el fuego no venía de las armas, sino de dos corazones encendidos por algo mucho más peligroso que el odio. Esperanza. El aire vibraba con la furia de lo inevitable. En la superficie superior de Belcaris, los escuadrones de asalto se movilizaban como enjambres organizados. Los drones de guerra descendían en espiral desde los hangares principales. Las alarmas habían dejado de sonar. Ahora solo había órdenes frías transmitidas por el canal privado del Consejo: localizar, contener y neutralizar a la princesa Iridia. Neutralizar. No capturar. El mundo ya no la quería viva. En las profundidades, mientras las estructuras temblaban por el impacto de los motores de desembarco, Tomás e Iridia emergían del resplandor blanco del núcleo, cambiados. Sus cuerpos aún eran los mismos, pero había una energía que los envolvía como una segunda piel. Los sensores que Tomás llevaba en la muñeca ya no podían leer su pulso. Las ondas de calor alrededor de sus formas distorsionaban la imagen como si estuvieran ligeramente fuera de fase. Ambos respiraban al mismo ritmo. Sus ojos brillaban con tonos imposibles, como si sus almas se hubieran entrelazado de forma irreversible. Pero no había tiempo para entender lo que eran ahora. Porque los enemigos descendían. Tomás abrió el compartimiento de emergencia y tomó la única arma real que poseía, una antigua lanza de descarga, modificada con cristales energéticos ilegales. Iridia se acercó a la consola central y activó el mapa holográfico del subsuelo. Vías de escape. Zonas bloqueadas. Sectores olvidados. Solo quedaba una salida viable, el elevador central de ingeniería. Pero no estaban solos. En el radar, docenas de puntos rojos se aproximaban a toda velocidad. Y entre ellos, uno negro. Un símbolo sin nombre. Un ejecutor de linajes. No era un soldado. Era algo diseñado solo para eliminar amenazas políticas sin dejar huellas. No vamos a salir ilesos, dijo Iridia, sin miedo. Nunca lo estuvimos, respondió Tomás, y su voz sonaba distinta. Como si hablara desde dos planos al mismo tiempo. Iridia extendió la mano y su palma se iluminó. Era como si el núcleo aún viviera en su piel. Desde sus dedos brotaba un aura que Tomás podía sentir, como un campo protector que latía con ella. Sin pensarlo, él colocó su mano encima. Y cuando lo hizo, su lanza brilló más fuerte. No con electricidad, sino con una especie de llama líquida. Se miraron. No necesitaban más palabras. Corrieron. El ascenso fue brutal. Desde la cámara de convergencia hacia los niveles intermedios, cada corredor estaba ocupado. Los enemigos no esperaban que se movieran hacia ellos. Esperaban que huyeran. Ese fue su primer error. Tomás derribó al primer soldado con un golpe seco que le partió el exoesqueleto del pecho. Iridia se deslizó por debajo de un rayo láser y lo devolvió con un grito agudo que desató una onda de choque. Los cristales de las paredes reventaron. Los enemigos comenzaron a retroceder. Uno de los cazadores se abalanzó desde el techo, activando su látigo de energía. Tomás lo atrapó en el aire y lo arrojó contra una turbina inactiva, que se encendió brevemente y lo carbonizó en un instante. Iridia se lanzó al combate como una tormenta. Ya no era la princesa encadenada. Era la herencia de un linaje que había olvidado su fuego. Y ella lo estaba reclamando. Las fuerzas del consejo se replegaron por segundos. La radio chirriaba con órdenes confusas. Nadie entendía cómo dos fugitivos estaban avanzando con tanta fuerza. Pero el símbolo negro seguía su curso. Y ahora descendía. El ejecutor ya venía por ellos. Cuando llegaron al ascensor principal, el panel de acceso estaba destruido. Tomás colocó su mano sobre el cristal fracturado, pero este no respondía. Iridia se adelantó. Colocó su frente contra el metal y susurró algo en su idioma original. Una lengua muerta para muchos. El ascensor se iluminó. La máquina aún recuerda a la corona, dijo sin volverse. El ascensor comenzó a subir. A medio trayecto, las luces fallaron. Y él descendió. La compuerta superior explotó, y entre las chispas y el humo, la figura del ejecutor emergió flotando.
Su cuerpo no tenía rasgos definidos. Era una sombra viva, cubierta por un exoesqueleto oscuro con venas rojas que pulsaban. Su rostro era una máscara sin boca. Solo un círculo blanco en el centro, como un ojo que lo veía todo. Unidad 3-0X, Iridia Delitaria, habló una voz sin vibración, directamente en sus mentes. Por decreto del Consejo Galáctico, tu existencia ha sido revocada. Tomás se colocó frente a ella. Tendrás que pasar sobre mí. Negativo, respondió la voz. Serás erradicado en paralelo. El ejecutor se lanzó como un rayo. El primer golpe fue una ráfaga de energía negra que atravesó la pared del ascensor y lanzó a Tomás contra el acero. Iridia gritó su nombre y atacó. Sus manos ya no eran solo carne. Eran pulsos de energía viva. Cada movimiento dejaba una estela luminosa que quemaba el aire. La sombra esquivaba, atacaba, desaparecía y reaparecía como una maldición. No luchaba. Calculaba. Tomás se incorporó, la sangre cayéndole del labio. Su lanza brillaba aún más. Pero él ya no la sostenía como un arma común. La lanza vibraba al ritmo de su respiración. Era como si ambos fueran una sola cosa. Avanzó. Saltó. Gritó. Atravesó al ejecutor por el costado, y por un momento, la criatura pareció desestabilizarse. Iridia golpeó desde arriba con una descarga tan intensa que hizo temblar toda la plataforma. El ejecutor cayó al suelo, humeando. Pero no estaba muerto. Se regeneraba. Se adapta, dijo Tomás con rabia. Entonces no le daremos tiempo, respondió ella, y unió sus manos con las de él. El núcleo dentro de sus cuerpos respondió. La energía fluyó desde su contacto, desde sus emociones. No era tecnología. Era sentimiento puro transformado en fuerza. El ejecutor se irguió para atacar, pero ya era tarde. Una explosión de luz lo envolvió, sin sonido. Solo una onda de choque tan intensa que todo el ascensor quedó suspendido en el aire por segundos. Cuando la luz se desvaneció, el ejecutor no estaba. Había desaparecido. No había restos. Ni humo. Nada. Solo ellos. De pie. Iluminados por su propia llama. Tomás cayó de rodillas, exhausto. Iridia lo sostuvo, abrazándolo con fuerza. Él apoyó su frente en su cuello, respirando con dificultad. ¿Estás bien? Sí, susurró ella, temblando. Pero ahora sabrán que no estamos huyendo. Que somos una amenaza real. Tomás alzó la mirada. Sonrió con sangre en los dientes. Que vengan. Iridia sonrió también, con lágrimas resbalando por sus mejillas azules. Ya no estamos solos. El ascensor continuó su ascenso hacia la superficie. La guerra no había terminado. Pero por primera vez, tenían una oportunidad de ganar. Juntos. El ascensor se detuvo con un chirrido metálico en la cima del anillo central. Las compuertas se abrieron lentamente, revelando la cúspide del mundo flotante. Allí, los edificios principales del Consejo se alzaban como colosos de acero y cristal ennegrecido. El cielo artificial parpadeaba, dañado por la intensidad de la energía que se había liberado en los niveles bajos. Todo Belcaris vibraba como si respirara con miedo. Iridia y Tomás salieron del elevador con paso firme, atravesando la plaza central donde cientos de soldados ya los esperaban. Formaban un muro de cuerpos blindados, con rifles cargados, mechas apostadas y francotiradores en las torres más altas. En el centro de todo, una plataforma elevada. Y sobre ella, los rostros sin alma del Consejo Galáctico, proyectados como hologramas gigantes que observaban desde lo alto como dioses antiguos temiendo a sus propias creaciones. El consejero mayor habló primero, con voz amplificada y sin emoción. Has traído caos a este sistema, Iridia. Tu linaje fue declarado obsoleto por su arrogancia y su resistencia a la evolución. Iridia no desvió la mirada. Caminó hasta el centro de la plaza con Tomás a su lado. Su cabello azul oscuro ondeaba con el viento cálido que soplaba desde los generadores centrales. Sus ojos dorados no brillaban de rabia, sino de certeza. No pueden borrar lo que no comprenden, respondió con firmeza. Mi linaje no es una amenaza. Es el equilibrio que ustedes destruyeron por miedo. Y tú, humano, dijo otro de los hologramas. Te has mezclado con ella. Has roto las leyes de interacción genética. El núcleo de convergencia fue sellado por una razón. Nadie debía tocarlo jamás. Tomás levantó la cabeza. Su cuerpo aún cargaba marcas de la batalla, pero en su mirada ya no había miedo. Solo resolución.
Ustedes temen la mezcla porque saben que lo que surge de ella es más fuerte que su sistema corrupto. Las tropas comenzaron a avanzar. Lentamente. Círculos que se cerraban alrededor de ellos. Iridia y Tomás entrelazaron sus dedos. La energía volvió a despertar. Pero esta vez no fue explosiva. Fue armónica. Una onda de luz se expandió desde sus cuerpos, recorriendo el suelo de la plaza, envolviendo las armas de los soldados. Las fundas comenzaron a derretirse. Las balas se deshacían como polvo. Los drones se apagaban en el aire. Los motores se detenían uno por uno. En las torres, los francotiradores bajaron las armas. No por debilidad, sino por algo más profundo. Por comprensión. Por conexión. Lo sentían también. Esa unión no era una amenaza. Era una verdad que sus cuerpos reconocían. Los hologramas del consejo parpadearon con violencia. Desactiven el vínculo. Ordenaron con desesperación. Corten su red neural. Neutralícenlos ya. Pero nadie obedeció. Porque en ese momento, algo se quebró en Belcaris. No una estructura. Una idea. El mito de que el poder era dominio. De que las decisiones de unos pocos podían pisotear la esencia de muchos. Todo se volvió frágil frente a una pareja de almas que se negaron a arrodillarse. Tomás soltó la lanza. Iridia bajó las manos. Y juntos, caminaron hacia la plataforma del consejo. Uno de los hologramas intentó desatar un rayo de plasma, pero el núcleo que vivía dentro de ellos lo absorbió sin esfuerzo. No luchaban. Solo existían en su forma más pura. Y en esa forma, todo intento de destrucción se deshacía. El corazón de Belcaris, oculto bajo capas de concreto y corrupción, comenzó a latir con otro ritmo. Las estructuras se apagaban. Las cadenas legales se derrumbaban. Y en el aire, surgía algo nuevo. Esperanza. Cuando Tomás e Iridia llegaron a lo alto de la plataforma, el sistema central dejó de proyectar a los líderes. Habían sido anulados. No por fuerza. Por voluntad colectiva. Las masas que antes callaban comenzaron a salir de sus escondites. Humanos, híbridos, litarianos, técnicos, soldados sin guerra. Nadie gritó. Solo observaron, respirando como si por primera vez en mucho tiempo, pudieran hacerlo sin miedo. Iridia alzó la voz una última vez. No queremos gobernarlos. No queremos destruirlos. Solo queremos que el mundo deje de estar dividido por miedo. Tomás le tomó la mano. Y si nosotros, de especies distintas, de pasados opuestos, de heridas imposibles, podemos amarnos, entonces este sistema aún tiene salvación. Nadie respondió. Pero nadie disparó. No hubo juicio. No hubo batalla final. Solo un silencio sagrado. Días después, Belcaris cambió. Las torres del consejo fueron desmontadas. En su lugar, nació el Pacto del Núcleo, un tratado firmado entre especies donde ninguna unión era ilegal, donde ninguna energía era temida, y donde el poder ya no residía en el miedo, sino en la conexión. Tomás e Iridia desaparecieron de la vida pública. Algunos dicen que partieron en una nave construida por ellos mismos, hacia mundos sin nombre. Otros creen que se internaron en las zonas donde la energía viva aún duerme, para despertar otras verdades olvidadas. Pero los niños litarianos aprenden su historia. Y los humanos cantan su nombre en los corredores interestelares como una leyenda viva. Iridia, la princesa que se negó a arrodillarse. Tomás, el humano que ardió sin pedir permiso. Y juntos, el fuego que salvó a Belcaris. Para siempre.